Buenas tardes, compañeros. Hoy tenemos que hablar de la fuente del derecho, que es la sociedad humana. Estas se componen de históricas, leyes no vigentes, formales. El Estado las impone para regular el sistema jurídico. Reales son los conflictos humanos que surgen en la sociedad que el derecho debe resolver. Ahora hablaremos de la jurisprudencia. Es el conjunto de pronunciamientos dictado para los que tienen la facultad de aclarar las normas jurídicas, su aplicación a un caso concreto. En la práctica se compone de las sentencias dictadas por el tribunal. Hola, bueno, yo voy a hablarles sobre la doctrina, ¿ya? Es un sistema de opiniones científicas en el ámbito jurídico, es un conjunto de opiniones efectuadas por conocedores en derecho. Influye en el ordenamiento jurídico, ya expone criterios en diferentes materias y solo tiene fuerza legal si es que el autor obtiene reconocimiento de las teorías que él sustenta, ¿ya? La doctrina en sí vendría siendo una de las fuentes de derechos secundarias. Ya. Y me queda hablarles sobre la legislación. Bueno, la legislación son normas generales dictadas por el Poder Legislativo. Y en estos casos el Poder Ejecutivo ejerce potestades legislativas, ¿ya? A grandes rasgos vendría siendo el ordenamiento jurídico, lo que ordena nuestras vidas. En un Estado democrático está compuesto por la Constitución Nacional y las leyes que son producto del trabajo del Poder Legislativo con manifestaciones del Poder Ejecutivo. Ahora le doy paso a mi compañera. Hola, yo les voy a hablar de la costumbre. Bueno, la costumbre está dentro de las fuentes formales del derecho y se define como aquel uso implantado en una colectividad y considerado por ésta como jurídicamente obligatorio, ya que desde el punto de vista jurídico, la costumbre es la norma nacida en la práctica social y considerada obligatoria por la comunidad. Además, cabe mencionar que su valor en nuestro ordenamiento depende de su conformidad o disconformidad con la ley. Por conclusión, podemos decir que la costumbre es el hecho generalizado y constante de una conducta que se presenta en numerosos sistemas y cuya importancia doctrinal e histórica es considerable. Chao. Una de las fuentes del derecho se clasifican en fuentes materiales y reales, fuentes escritas y no escritas, fuentes históricas, fuentes formales. Las fuentes materiales y reales son los problemas que surgen en la realidad histórica de cada pueblo, es decir, son los elementos y factores que determinan el contenido de las normas jurídicas. Fuentes escritas y no escritas. Las fuentes escritas se conocen como fuentes directas. Son directas las que contienen la Constitución, la ley, los reglamentos y las ordenanzas. Las fuentes no escritas, también conocidas como racionales o indirectas. Las fuentes formales son documentos históricos que hablan o se refieren al derecho. Se refiere a las fuentes jurídicas según su aplicación en el tiempo. Serán históricas las fuentes que han perdido su vigencia. La ley es la norma promulgada por la autoridad pública. Es el Poder Judicial el encargado de administrar justicia en tribunales como la Corte Suprema. La ley se dicta con carácter indefinido, permanente para un número indefinido de casos y hechos, y solo dejará de tener vigencia mediante su abrogación, subrogación por leyes posteriores. El presidente de la Asamblea Nacional declara sancionada la ley, decreta y emite por duplicado la redacción final al presidente de la República a los fines de su promulgación. El presidente de la República podrá solicitar la modificación de algunas disposiciones si lo considera, levante la sanción de ley o parte de ella. La Asamblea Nacional, por mayoría absoluta de los diputados, decidirá acerca de los aspectos planteados por el presidente y remitirá nuevamente para su promulgación. La ley quedará promulgada y al publicarse, cúmplase en la Gaceta Oficial de la República. Ahora les voy a hablar de la sentencia. Bueno, la sentencia es la declaración del juicio y resolución del juez. Existen varios tipos de sentencias, como la sentencia definitiva, definitivamente firme, y estas quieren decir que la sentencia definitiva es la dictada al final del juicio y pone fin al proceso.
También están dentro de estas las interlocutorias. Las interlocutorias son las decisiones que resuelven las controversias entre las partes y son provisionales porque pueden ser modificadas las consecuencias o decisiones por la sentencia definitiva. La sentencia definitiva formal es la sentencia que debe cumplir con algunos requisitos. O sea que por ejemplo, la sentencia debe ser dictada oportunamente y no puede existir controversia o ordenar dictar una nueva sentencia dejando sin efecto la dictada anterior.